La historia de Caín y Abel es una de las más antiguas, pero también de las más enigmáticas y universales. Es una historia breve en el relato bíblico, pero está cargada de simbolismo y emociones humanas. Habla de celos, traición y castigo, y ha cautivado a poetas, artistas, filósofos y psicólogos a lo largo de los siglos. Lo fascinante es cómo cada cultura la interpreta de maneras únicas, según sus propios valores y preocupaciones. Hoy vamos a recorrer esas variaciones culturales para entender no solo el relato de Caín y Abel, sino también cómo cada sociedad enfrenta los temas de la rivalidad, la justicia y la redención. La versión hebrea, la Biblia. Empezamos con la historia en el Antiguo Testamento de la Biblia, que muchos conocen. Caín y Abel son los hijos de Adán y Eva, los primeros seres humanos. Desde su nacimiento, Caín y Abel toman caminos diferentes. Abel se convierte en pastor, cuidando ovejas, mientras que Caín se dedica a la agricultura, cultivando la tierra. Esta diferencia de ocupaciones es fundamental, porque representa un primer gran contraste entre ellos, lo cual simboliza los estilos de vida de la época. La vida nómada de los pastores frente a la vida sedentaria de los agricultores. En el relato bíblico, Dios pide una ofrenda a cada uno de los hermanos. Abel ofrece lo mejor de su rebaño, mientras que Caín presenta frutos de la tierra. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Esto desata en Caín un resentimiento que crece hasta convertirse en furia. En un arrebato de ira y celos, lleva a su hermano al campo y lo asesina. La versión bíblica subraya el acto de Caín como la primera violencia entre seres humanos y una transgresión contra Dios. Después del asesinato, Dios le pregunta a Caín por su hermano, y Caín responde con una frase muy conocida: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Por este crimen, Dios castiga a Caín, exiliándolo y marcándolo con una señal que simboliza su culpa, pero que también lo protege para que nadie lo mate. Esta marca de Caín ha sido interpretada de muchas formas a lo largo del tiempo, como un estigma o incluso como una especie de advertencia a la humanidad sobre las consecuencias de la violencia. Caín y Abel en el Islam. En el Islam, la historia de Caín y Abel aparece en el Corán y se les conoce como Cabil y Abil. Aunque los elementos principales son similares, el Corán ofrece algunos detalles adicionales que no se encuentran en la versión bíblica y que le dan una profundidad única. Después de que Cabil mata a Abil, siente remordimiento, pero no sabe qué hacer con el cuerpo de su hermano. En este momento, Dios envía a un cuervo, que cava un hoyo en la tierra y entierra algo. Este acto inspira a Cabil a enterrar a Abil, enseñándole el respeto por el cuerpo de su hermano fallecido y simbolizando la compasión y la dignidad que deben tenerse incluso en momentos de arrepentimiento. Esta inclusión del cuervo y el entierro es significativa en el Islam, pues representa una enseñanza sobre la responsabilidad y el arrepentimiento, además de la creencia en que Dios guía a los seres humanos, incluso cuando han cometido errores graves. El Corán enfatiza la idea de que la sangre derramada injustamente trae corrupción a la tierra y que cada asesinato contribuye a la violencia en el mundo. Por lo tanto, la historia en el Islam es una advertencia clara contra la violencia, y Cabil, o Caín, es considerado el primer ser humano en derramar sangre en la tierra. En la tradición islámica, su historia se convierte en un recordatorio constante sobre las consecuencias de dejarse llevar por la ira y la envidia. El mito mesopotámico, Enlil y Ninurta. Los mitos mesopotámicos son otra fuente fascinante para entender los posibles orígenes de la historia de Caín y Abel. Los relatos de Mesopotamia incluyen conflictos similares entre dioses o figuras heroicas que representan diferentes aspectos de la vida humana. Uno de estos mitos es la relación entre Enlil, el dios del cielo y la agricultura, y su hijo Ninurta, el dios de la caza y las tormentas. En estos mitos, Enlil y Ninurta no son enemigos en un sentido directo, pero sus roles representan la tensión entre la vida agrícola, que depende de la estabilidad y el control de la tierra, y la vida de los cazadores, asociada con la naturaleza salvaje y la dependencia de los recursos naturales. Este conflicto es una representación simbólica de las tensiones entre los primeros agricultores y las sociedades nómadas. Aunque en Mesopotamia no se cuenta directamente la historia de un fratricidio, los estudiosos creen que esta dualidad podría haber inspirado la historia de Caín y Abel.
La agricultura y el pastoreo fueron dos modos de vida fundamentales en las primeras civilizaciones humanas, y la coexistencia de ambos a menudo generaba tensiones. En este contexto, la historia de Caín y Abel se puede ver como una metáfora de los conflictos entre diferentes estilos de vida y valores que caracterizaron las primeras etapas de la civilización. La interpretación gnóstica, Cés y los hijos de la luz. El gnosticismo fue un movimiento religioso que floreció en los primeros siglos de la era cristiana y que ofreció interpretaciones alternativas de muchas historias bíblicas, incluyendo la de Caín y Abel. Los gnósticos, que buscaban el conocimiento espiritual o gnosis como camino hacia la salvación, interpretaban esta historia de forma simbólica y profunda. Para los gnósticos, Caín y Abel representaban dos tipos de almas o dos aspectos de la humanidad, las almas terrenales, ligadas al mundo material, y las almas celestiales, que aspiran a regresar al mundo espiritual. En este contexto, Caín no es simplemente el malo, sino que representa la parte humana atrapada en el mundo físico y en la ignorancia. Abel, por otro lado, representa la pureza espiritual. Pero para los gnósticos, el personaje clave es Cés, el tercer hijo de Adán y Eva, quien es visto como un guía espiritual o salvador. Según sus creencias, los hijos de Cés son aquellos que poseen la gnosis o el conocimiento secreto que permite liberarse de la prisión material. En esta interpretación, Caín y Abel se convierten en arquetipos que representan el conflicto entre los deseos materiales y la aspiración de la luz divina. Interpretaciones modernas, psicología y sociedad. En tiempos modernos, la historia de Caín y Abel ha sido objeto de interpretación por parte de psicólogos y sociólogos. Desde un punto de vista psicológico, Sigmund Freud podría interpretar esta historia como un conflicto entre el id, el impulso primario, y el superyo, la moral y los valores. Caín, dominado por sus deseos y emociones, es una representación de los impulsos humanos cuando se ven frustrados, mientras que Abel representa la aceptación de las normas y valores establecidos. En la sociedad moderna, la historia de Caín y Abel también sirve para analizar conflictos actuales, como la rivalidad laboral, la envidia en las redes sociales o la presión de sobresalir en un mundo competitivo. En muchas situaciones, las personas se sienten como Caín, luchando por reconocimiento y validación, y experimentan frustración cuando no lo logran. Caín y Abel no son solo figuras de un texto antiguo, son símbolos de nuestra humanidad, que tocan temas eternos como la envidia, la rivalidad, el remordimiento y el perdón. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias reacciones ante el fracaso y el rechazo, y a preguntarnos cómo podríamos elegir la paz en lugar del conflicto. ¿Y tú, cómo interpretas la historia de Caín y Abel? ¿Crees que habla más de nuestras emociones o de nuestras decisiones?